Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir otra palabra con ustedes. Hoy nosotros vamos a seguir hablando de avivamiento. El nombre de nuestra palabra de hoy es cómo atraer el avivamiento. Entonces vamos para el video si quieres aprender eso. Bueno chiquillos, hoy la verdad nuestra conversa es como casi una secuencia o efectivamente una secuencia de lo que hablamos la semana pasada, ¿ya? Y queremos seguir hablando de avivamiento. Y para eso me gustaría leer entonces el texto que nos va a servir de base para nuestra conversa hoy, ¿ya? Es el texto que está ahí en Hechos 2, del 1 al 4, y va a decir así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieran y se posaran sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hasta ahí para leer, porque si fuéramos a leer todo iba a quedar muy largo, pero se los cuento entonces. No fue solamente eso. La verdad que pasó después de eso es que la verdad días donde estaba pasando eso era la Pascua de los judíos. Entonces había gente en Jerusalén de todos los lados. Habían judíos que venían de todas las regiones que se conocían en aquel tiempo y personas que hablaban distintas lenguas. Y la verdad, ellos, ahí dice la casa de ellos, pero es probable que ellos estaban en el templo cuando pasó eso, porque había muchas personas alrededor de ellos. Y cuando pasa eso, entonces, las personas los escuchan hablar en lenguas, pero no son lenguas espirituales, sino que son lenguas que son habladas en otras regiones del mundo. En la verdad, en todas las regiones que habían personas ahí, ellos hablaban. Y hablaban de las cosas de Dios, de la gloria de Dios, de las cosas que Dios estaba haciendo. Entonces las personas se empiezan a sorprender con la manifestación espiritual que está pasando y empiezan a prestar atención en ellos. Hasta que en algún momento algunos empiezan a burlarse de ellos y decir que están borrachos, ¿ya? Entonces Pedro, tomado por el Espíritu, ahí en esta situación, se para en medio del pueblo y dice: nosotros no estamos borrachos, como ustedes pueden percibir a esta hora de la mañana, porque era temprano cuando pasaba eso, y empieza a hablar de Jesús y cómo Jesús era el Cristo, y cómo aquellas personas que estaban ahí alrededor fueron las causadoras de que Él fuera crucificado. ¿Ya? Él empieza a hablar al respecto de eso y empieza a predicar respecto de arrepentimiento, y eso la verdad es un hecho de mucho coraje de él, porque él ahí está en medio a todas las personas que le podían arrestar y mismo matar, como lo hicieran hacia 40 días antes, hacia unos 50 días antes con Jesús, que había pasado un tiempo antes que Jesús, poco tiempo que Jesús había sido crucificado. Y él habla de eso, y el Espíritu está tan fuerte en la vida de ellos que que las personas empiezan a sentirse, a arrepentirse de eso en la verdad, y hay 3.000 personas se convierten en esta prédica de él. ¿Ya? Y ahí sigue el texto que nosotros habíamos leído la semana pasada, que es de Hechos 2, del 42 al 47, ¿ya? Que nos va a contar cómo sigue la iglesia después que pasa eso. Entonces, este pasaje nos muestra cuando efectivamente vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando efectivamente vino el avivamiento sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre cuando vino este avivamiento de Dios, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que las personas se sorprenden con lo que está pasando, pero ellos no se sorprenden con esto, porque la verdad ya lo estaban esperando, ya ellos ya esperaban que eso pasara con ellos, ya, porque ellos ya estaban clamando y orando y pidiendo a Dios que eso viniera. Ya ustedes van a ver ahí en Hechos 1, 4 a 5,
va a ser cuando Jesús le dice, mira, ustedes tienen que ir a Jerusalén ahora y empiecen a orar y buscar y esperen ahí que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y después, del 12 al 14, y efectivamente ellos van a hacer eso, van a quedarse orando todo tiempo ahí, esperando que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Los discípulos, la verdad, atraen el Espíritu Santo para ellos, porque lo estaban buscando, porque era lo que ellos querían de verdad. Entonces, porque verdaderamente lo buscaban, ahí lo encontraran. Y de verdad, Dios va a hablar eso, va a decir que cuando nosotros lo estamos buscando verdaderamente, ya lo vamos a encontrar. Él va a decir esto a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29, del 12-13. Él va a decir, ustedes van a orar, van a buscar, van a clamar, y ahí me van a encontrar. Cuando ustedes me busquen de todo el corazón, cuando me busquen con voluntad, ahí yo voy a ser encontrado por ustedes. Él va a hablar eso al respecto, hablando hacia el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero es Dios diciendo al pueblo, cuando ustedes me busquen de verdad, ustedes me van a encontrar. Entonces ustedes pueden atraer mi presencia. Eso Él está diciendo. Entonces los discípulos efectivamente atraen el avivamiento para su vida, ¿ya? Porque es de la voluntad de Dios derramar el avivamiento sobre nosotros, pero también tiene que ser una voluntad de nosotros vivir eso. Entonces ellos atraen, ellos desean efectivamente vivir eso y atraen el avivamiento. Entonces, ¿cómo se atrae el avivamiento? ¿Cómo atraer el avivamiento sobre nosotros? Ya, yo mirando los avivamientos que hablamos la semana pasada y pensando también en eso que pasó en Hechos, encontré cuatro pasos para atraer el avivamiento, ¿ya? 4 cosas que hacemos para atraer el avivamiento. La primera cosa que encuentro ahí es pasión, ¿ok? Pasión. En todos los avivamientos vamos a encontrar que hay pasión, un deseo profundo por Dios. El desear profundo por Dios. ¿Sabe que hay en toda la persona esto? Yo creo en Dios. Ellos cambian, estas personas que viven avivamientos cambian yo creo en Dios por Él es, Dios es el más importante en mi vida. Eso se cambia el yo creo en Dios, el simple yo creo en Dios para Dios es el más importante en mi vida. ¿Sabe? En estos momentos de pasión hay un cuidado extremado por la palabra y por la voluntad de Dios, ¿ya? Se cambia también esto de que se dice, no todo es posible en la palabra, ¿sabe? Son otros tiempos, nosotros vivimos en una sociedad un tanto distinta y entonces no todo es posible vivir. Esto se cambia por quiero vivir toda la palabra. Esto se cambia en el corazón de estas personas que son apasionadas por yo quiero vivir toda la palabra, todo lo que dice en la Biblia yo quiero vivir, yo quiero experimentar, yo quiero vivir de la parte de Dios. Entonces se pasa a buscar eso, ¿sabe? Esto de yo hago porque Dios me ordenó, se cambia también. El simple hacer porque Dios ordenó se cambia por yo quiero vivir todo lo que Dios tiene para mí. Yo ya no hago solo porque Dios ordenó, yo hago porque quiero vivir todo lo que Dios ha separado para mí. Entonces hay esta pasión profunda que va a todas las consecuencias por Dios. Y si vamos a tomar los ejemplos de los avivamientos que yo hablé semana pasada, y si tú no lo miraste en la palabra de semana pasada, te lo recomiendo que lo hagas, que mires primero aquella y después vuelva a esa, ¿ya? Si vamos a tomar estos ejemplos, por ejemplo, la Reforma Protestante, ellos estaban corriendo riesgo de vida. Muchos pre-reformadores habían sido asesinados de formas crueles por la iglesia en aquel tiempo, pero estas personas estaban tan apasionadas por la palabra de Dios que no les importaba. Ellos querían vivir todo lo que la Biblia expresaba y ahí hacen la reforma aunque corrieron riesgo de vida. Ya si vamos a pensar en la vida de Pablo, que fue otro avivamiento que mencioné, que lo que pasa en la vida de Pablo, él también pasa lo mismo, porque él estaba a cargo de la iglesia, de la directiva de la iglesia, de la parte más responsable de la iglesia judía en aquel tiempo, ¿ya?
y él estaba asesinando cristianos, y él se vuelve cristiano y deja todo eso y le pasan a perseguir. Efectivamente después es arrestado y pasa el final de su vida todo en el cárcel o en el cárcel domiciliar por causa de eso. Pero está tan apasionado por Dios y por las cosas de Dios que no le importa el riesgo que está corriendo. Entonces vamos a ver lo mismo ahí en Hechos, en los discípulos, ¿ya? Vamos a ver que hay un cuidado, una pasión por Dios, al punto ahí en el capítulo 1, los versos 23 al 25, ellos están decidiendo quién va a ser el que va a sustituir Judas, ¿ya? Y ellos eligen dos personas ahí y dicen, no, pero no vamos a elegir sin hablar con Dios. Y empiezan a orar y esperan que Dios les diga quién tiene que ser esta persona, porque ellos no quieren decidir nada sin Dios. Entonces también vimos lo mismo. Y todo esto celo, todo este cuidado viene de la gran voluntad de conocer a Dios. Viene de una gran voluntad de estar con este Dios tan maravilloso. Es una pasión por Dios, ¿ya? Y es necesario desear conocer a Dios de verdad, ¿ya? Porque solamente así nos vamos a confundir con lo que es falso. No nos vamos a confundir con lo que es falso. Una característica que hay en todos estos avivamientos que mencioné semana pasada y que lo vamos a revisar hoy, es que todos ellos sabían que estaban pasando lo mismo que los discípulos pasaron en Pentecostés. Entonces, si nosotros vamos a pensar ahora, y no pensar razonalmente, decir, no, sabe, ellos fueron bautizados en lenguas y yo soy bautizado en lenguas, no sé, no se vio una lengua de fuego sobre mi cabeza, pero quizá porque no había nadie con visión espiritual ahí y yo predico la palabra y no sé qué. No una cosa racional, sino si nosotros paramos, pensamos en las consecuencias del avivamiento, si pensamos en cómo llegó este avivamiento, cómo cambió a ellos, todas las características del avivamiento que hablamos semana pasada, ellos sabían, ellos decían claramente, pasamos por lo que pasaron los discípulos en Pentecostés. Y nosotros podemos decir, pasamos por lo que pasaron los discípulos en Pentecostés, en nuestra vida. Esta es una pregunta. ¿Sabe? Yo tengo un amigo que era bancario, ahora es pastor, y él me dijo, ¿sabes cómo se hace para reconocer notas falsas, billetes falsos de plata? Él dijo, se conoce muy bien el billete verdadero, porque ahí, si tú sabes la textura, si tú conoces todos los detalles del billete verdadero, no te vas a confundir, porque todos los días pueden salir otras formas de billetes falsos. Pero siempre que te den un billete falso a tu mano, tú vas a decir, no es parecido con el verdadero, y lo vas a reconocer. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros, con Dios. Todos los días va a haber una forma nueva de decir, así es Dios, de esta forma pasa, tenemos que adorar a Dios de esta forma. Pero si conocemos el billete verdadero, vamos a saber separar lo que es verdadero y lo que es falso. Y eso necesitamos para nuestra vida, necesitamos de eso, esta pasión que nos lleva a conocer la verdad de Dios. Ya necesitamos ser apasionados por Dios. Esta es una característica de los avivamientos. La segunda característica de los avivamientos es la unidad. Existía en estos avivamientos una unidad con la voluntad de Dios. Esta es la verdad. Vamos a ver eso ahí en la vida de los discípulos en Hechos 1. Ya ellos piden dirección de Dios, están orando, hay unidad con el Espíritu y con el mismo Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo que quería caminar en la voluntad de Dios, de que estábamos hablando de los avivamientos, que quería andar en la unidad con Dios, pero no sabía cómo hacer. Quería tener comunión con Dios, vivir el avivamiento, pero no sabía cómo hacer. Pero cuando encontró verdaderamente Dios, cambió completamente su vida para andar en unidad, en el centro de la voluntad de Dios. Había también unidad entre el cuerpo de Cristo. Ya, esto vemos en todos los avivamientos también. Todos seguían a Jesús, estaban esperando la misma cosa ahí en Hechos. Ya, eso dice en Hechos 2:1. Va a decir, la primera cosa que va a decir es que estaban todos juntos y buscaban la misma cosa. Ya había unidad. Y si tomamos los ejemplos de los avivamientos que mencioné la semana pasada, por ejemplo, Cali, fue a través de la unión de los pastores en la ciudad que empezaron a orar juntos y programaron estas vigilias.
había unidad de pensamiento. Y cuando llegaran a eso, vino el avivamiento. En la calle Azusa también vamos a ver que todos querían el Espíritu Santo, todos querían la misma cosa. Y estaban ahí, no importaba si fuera hombre o mujer, no importaba si fuera negro o blanco, ¿ya? Y en este tiempo, en la sociedad americana, cuando pasó el avivamiento en la calle Azusa, esto era muy marcado, a un punto de que había iglesias de blancos y iglesias de negros. Y las mujeres no podían votar en este tiempo, no tenían voz en ninguna iglesia. Pero ahí en calle Azusa, el que tenía más comunión con el Espíritu lideraba. El mismo reverendo Seymour era negro. La señora que ayuda a él con eso y que entiende efectivamente y es una de las líderes de este avivamiento, es una mujer y lidera a todos. Y estaban todos juntos y no importaba nada, todos querían vivir el avivamiento del Espíritu. Si pensamos ahí en los moravios, pasa lo mismo. Ellos estaban ahí en Gerhampton, que es la ciudad que es fundada ahí para ellos. Y esta ciudad entonces tiene muchos refugiados de distintas visiones teológicas. Y al comienzo, cuando llegan ahí, se tiene incluso relatos que al final de los cultos las personas iban a otras iglesias para decir lo que estaba equivocado en ellas y empezaban a pelear en la puerta de la iglesia. ¿Ya? Pasaba eso. Pero cuando vino el conde Zinzendorf y les dijo, tenemos que enfocarnos en lo que nos une, que es la presencia de Dios, y les dice, tenemos que buscar la unidad, y ellos empiezan efectivamente a buscar la unidad, ellos viven ya el avivamiento. Entonces, el avivamiento viene de la unidad. Y Jesús, en su oración sacerdotal, Él intercede para que seamos uno solo entre nosotros y que seamos uno con Él. Ahí en Juan 17, del 21 al 23, Él va a decir exactamente eso, que Él va a pedir a Dios que seamos uno con Él, así como Él es con el Padre, o sea, tener unidad con Él, y que seamos uno entre nosotros. Entonces es lo que Él va a orar. ¿Por qué? Porque existe un derramar mayor, un derramar distinto en la verdad cuando hay unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué la unidad es la voluntad de Dios? Y eso tenemos que buscar, esta unidad. ¿Sabe? Debemos buscar unidad en la iglesia y con Dios para que veamos y vivamos el avivamiento. Eso es una característica de todos los avivamientos. La tercera característica de todos los avivamientos es oración. Hay mucha oración. La verdad, hay mucha oración. ¿Ya? La verdad, hay un investimiento de bastante tiempo en oración. ¿Y qué es bastante tiempo? ¿Qué es bastante tiempo? Uno puede decir, pastor, yo ya oro bastante tiempo, porque tengo poco tiempo en la verdad. Entonces yo ya oro un montón. ¿Cuánto? 10 minutos antes de dormir es un montón para mí. Pero ¿qué es bastante tiempo? Si vamos a pensar en estos avivamientos, en Cali fueron algunas vigilias de oración. Ya, si vamos a pensar en calle Azusa, fueron 3 días y 3 noches de pura oración. Si vamos a pensar en los moravios que había mencionado antes, fueron 120 años de oración sin cesar en una vigilia de 120 años que las personas iban cambiando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de eso? La respuesta correcta es hasta que pase, hasta que lo que estamos pidiendo y buscando de Dios pase, ¿ya? En Hechos 1, 13 a 14 va a decir que cuando ven a Jesús subir ahí, los discípulos llegan a Jerusalén y empiezan a orar. Y ellos se quedan orando hasta que llegue el Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo efectivamente venga sobre ellos. Y todo lo que decidían lo hacían orando. Bastante tiempo es el suficiente, la verdad, para ser íntimo de alguien. Vamos a pensar en un ejemplo de una pareja, de un matrimonio, en la verdad. Un matrimonio, él no se vuelve íntimo estando solamente 1 hora por día juntos. Él no se vuelve íntimo en esto. Ya un matrimonio no se vuelve íntimo cuando solamente uno agradece al otro por ser bueno uno con el otro al final del día, como que se acuestan los dos y dicen, muchas gracias mi esposa por lo que tú haces por mí y por ser una esposa tan buena, y ella dice, muchas gracias mi esposo porque eres un muy buen esposo. Entonces
esto no construye intimidad. ¿Sabes cómo se construye intimidad? Cuando pasamos tiempo juntos, cuando sabemos los gustos uno del otro, cuando entendemos más o menos cómo lo que agrada el otro, ya cuando nos desnudamos delante uno del otro, así se pasa. Y así también es con Dios. Intimidad, la verdad, la intimidad se construye de esta forma. ¿Sabe? Hay un testimonio de Benny Hinn en su libro que se llama Bienvenido Espíritu Santo, ya que yo veo muy lindo, que lo cuenta cuando era joven, y yo no me acuerdo si estaba 12 horas o a 6 horas orando, pero estaba ahí harto tiempo orando, y se da cuenta de eso cuando su mamá le llama, dice que venga a almorzar, ¿ya? Y él dice, Dios, tengo que ir. Entonces cuando él toca para abrir la puerta, él dice, él siente el Espíritu Santo decir, quédate un rato más. Y él se queda entonces para orar, y él doble el tiempo que estaba orando. Si él estaba 6 horas, se queda 12, si estaba 12, se queda 24, no me acuerdo bien porque hace tiempo que leí el libro, pero piensa en esto es intimidad. Cuando uno agrada el corazón del otro y cuando hay eso de conocer, de escuchar, de pasar tiempo juntos y no molestarse por el tiempo, no estar contando el tiempo que pasa uno con el otro. Y lo mismo pasa ahí con estos discípulos, lo mismo pasa con estos hombres. La intimidad con Dios muestra quién Él es. Nosotros pasamos a conocer a Él y eso nos deja más parecidos con Él, y ser más parecidos con Él nos vuelve más santos, y ser más santo es esencial para llegar a la presencia de Él. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es un loop? Que nosotros nos aproximamos de Él y nos tornamos parecidos con Él, entonces más santos. Y el hecho de que seamos más santos nos permite aproximarnos más de Él, y esto nos vuelve otra vez más santos, y ahí nos aproximamos más. Es un loop. Y por eso el avivamiento viene de eso, porque la vida de Dios viene a vivir en nosotros. ¿Ya? Entonces es necesario orar, necesitamos orar mucho y cada vez más para que llegue el avivamiento en nuestra vida. Y la última cosa, o la última característica que yo anoté para que veo en todos los avivamientos, es la presencia de Dios. ¿Ya? La verdad es que existe una atracción masiva de la presencia de Dios en todos estos avivamientos. Y si tú te pones a pensar ahí en el avivamiento en la calle Azusa, ellos tenían cultos de 12 horas llenos de la presencia de Dios, y las personas son sanadas, y hay transformación, y hay bautismo de Espíritu Santo. ¿Sabe que los relatos cuentan que había culto que se llenaba una pared con muletas de personas que eran cojas y necesitaban de muletas, y ahí son sanadas? No es que una persona fue sanada, que 2 personas, se llenaba una pared con muletas porque las personas estaban siendo sanadas de sus enfermedades, y solo de esta enfermedad en específico. Entonces imagínate de todas las otras enfermedades. Nosotros escuchamos, por ejemplo, de Cali, que las personas pasaban delante de las iglesias, y porque estaba adentro pasando el culto, las personas sentían el Espíritu Santo tocarlas afuera, y ellas entraban porque sentían el poder del Espíritu Santo. Entonces pasa eso, hay la atracción de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la palabra se lo representa como una paloma. Ya, ahí en Juan 1:32 se lo representa como una paloma. Y si lo vamos a pensar así, tenemos que darnos cuenta de que efectivamente tenemos que cuidar para que Él permanezca con nosotros. Porque la paloma es un animal que lo expulsa muy fácil. Cualquier ruido, cualquier movimiento brusco, cualquier cosa que le desagrade a ella se va. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nosotros, y era el cuidado que ellos tenían, que en todos estos avivamientos cuidaban para que el Espíritu Santo estuviera agradado todo tiempo. ¿Ya? En estos avivamientos existe una búsqueda profunda para que la presencia de Dios se haga en el lugar. Y en la palabra, otra vez, la presencia de Dios es representada por la Arca de la Alianza, ¿ya? Y nosotros vamos a ver ahí en Primera de Crónicas, de los capítulos 13 al 15, que hay una forma correcta de llevar esta presencia. Hay una forma correcta de cargarla, ¿ya?
Piensen ustedes, chiquillos, lo que pasó ahí en esta situación. En el capítulo 13, el rey David decide traer la arca de la alianza, que no está en medio del pueblo. Y él tiene todo un cuidado para traerla, pero no es la forma correcta como enseña Dios. Y entonces ellos no logran traerla. Entonces él empieza a hacer una búsqueda para cómo lo tiene que hacer. En el capítulo 15 logra hacerlo. Entonces eso tiene que ser. Necesitamos cumplir estos requisitos para traer la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Bueno, en el libro de Hechos vemos que los discípulos logran hacer eso. Que los discípulos alcanzan eso. Y ahí pasa lo que pasa en Hechos 2, del 1 al 4. Viene la presencia de Dios. Entonces nosotros debemos atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, después de hablar todo eso, de escuchar este montón de cosas, de pensar en este montón de cosas, te hago la pregunta que me hice a mí. ¿Cómo está el avivamiento en nuestra vida? ¿Ya? Yo quiero hacer el desafío hoy. Atraiga el avivamiento a tu país. En el caso de nosotros que vivimos en Chile, ayúdame, vamos juntos a traer el avivamiento para Chile. ¿Ya? Estas semanas estamos buscando por el país y todo, y estamos orando, y Ana tuvo una visión. Ella vio la cordillera con toda congelada, ¿ya? Y venía el sol y la descongelaba de una, y hacía una ola que tomaba el país, ¿ya? Y nosotros sabemos que entendíamos que es Dios diciendo que Dios va a traer, que su sol, su presencia va a hacer el deshielo y su ola va a inundar el país. Entonces, juntos vamos a traer este avivamiento para nuestro país. Eso te invito. Este es el desafío de esta palabra de hoy. Te pido, cierra tus ojos y quiero orar por ti y por mí. Dios, delante de tu presencia te entrego esta palabra, que es una palabra muy densa, pero te pido que hagas con que nosotros veamos lo que tenemos que vivir, lo que necesitamos para atraer tu presencia, para atraer tu avivamiento en nuestras vidas, en nuestro país, para traer tu presencia. Eso te pido, Dios, ven sobre nosotros y haz con que eso sea verdad. Fortalece nosotros para que podamos vivir todos estos detalles que son tan importantes para nosotros. Ya. En nombre de Jesús te pido eso, Padre, en nombre de Jesús, amén. Amén, chiquillos. Te agradezco por acompañar nosotros hasta este momento. No te olvides, el video de semana pasada yo expliqué al respecto de la semana de primicias y yo expliqué al respecto del plan de lectura. No te olvides de eso, ya. Comenta acá abajo qué piensas tú al respecto del avivamiento. Te escribas en el canal, siga a nosotros en las redes sociales y comparte este video para todas las personas que tú crees que van a ayudarnos a vivir este avivamiento y las personas que quieren desafiar para eso también. Ya, muchas gracias por acompañar hasta este momento. Besitos y hasta el próximo video. Chao, chao.